Hola olímpicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy lo que vamos a estar haciendo es resolver uno de los problemas de la página de OmegaOp del curso de programación básica, en específicamente este que hice de canchas, porque creo que es como de los primeros que son como entre interesantes, retadores, y pues todo esto con el objetivo de ver cómo es que uno va pensando en cómo resolver este tipo de problemas, ¿no? ¿Cuál es el proceso mental para resolverlos, ¿no? Y bueno, como yo siempre inicio, es siempre, primero que nada, pues leer el problema, ¿no? En este caso, nos dice, el director de la escuela necesita tu ayuda para redistribuir las canchas de básquet y de vóley en el patio de la escuela. Ambas canchas ahora serán rectángulos cuyas esquinas estarán en coordenadas enteras dentro del nuevo patio. El director te dará las coordenadas de las esquinas opuestas de cada cancha nueva y quiere que calcules cuál será el área total del patio que quedará cubierta por ambas canchas. A pesar del tamaño del patio de la escuela, puede que ser que ambas canchas puedan encimarse, por lo que deberás tomar eso en cuenta para no contar dos veces el área. Y bueno, nuestra tarea es escribir un programa que, dadas las coordenadas de un par de esquinas opuestas de cada cancha, calcule el área total cubierta por ambas canchas. Bueno, lo que nos va a dar de entradas van a ser dos líneas, cada una con cuatro números enteros separados por un espacio que representan las coordenadas x1, y1, x2, y2 de cada una de las canchas. Y nuestra salida es un programa que escribe en pantalla el área cubierta por ambas canchas, ¿no? Aquí hay un pequeño ejemplo de cómo es que se mira el problema. Y bueno, una vez leído el problema, lo segundo que hago yo es, si no estoy en la computadora o si no tengo como algo para escribir a la mano, saco mi papel, mi pluma y me pongo a hacer unos bosquejos del problema, ¿no? ¿Por qué? Simplemente para tratar de entenderlo mejor, ¿no? Nos habla de que tenemos el patio, ¿no? El patio, que básicamente es un sistema de coordenadas, ¿no? Aquí tenemos que estas son las coordenadas en Y, estas las coordenadas en X, ¿no? Y primero nos van a dar dos puntos, ¿no? Que van a ser los puntos del rectángulo. Vamos a ponerles X1, Y1. Y aquí vamos a poner otro punto, digamos el X2, Y2, ¿no? Estos puntos lo que representan son las esquinas opuestas de nuestro rectángulo, ¿no? Acá está. Muy bien. Y bueno, luego nos van a dar otros dos puntos, ¿no? Que van a representar los del segundo rectángulo, ¿no? Que en este caso, digamos que va a ser... aquí nos dan un punto, digamos el X3, Y3. Y nos van a dar el otro punto que va a ser el X4, Y4, ¿no? Vamos a ponerlo así. Nota que simplemente con el hecho de que nos den esquinas opuestas basta para determinar cuál es la ubicación del rectángulo dentro de nuestro sistema de coordenadas, ¿no? Ahora, lo que nos pide el problema es calcular el área encerrada por estas canchas, ¿no? En este caso, esta cosa azul es lo que nos pide calcular el problema, ¿no? Muy bien. Que bueno, en este caso creo que es bastante simple, ¿no? O sea, uno ve el dibujo y puede pensar, bueno, es bastante sencillo, simplemente calculamos el área de este rectángulo, que digamos que es área 1, y este área de este rectángulo, que digamos que es el área 2, y pues ya, bueno, la respuesta es simplemente, pues, dar A1 más A2, ¿no? Y esta es nuestra respuesta. Pero bueno, aquí estaríamos cometiendo un error porque, pues, bien lo especifica el problema. Puede suceder que tengamos un caso como el siguiente, vamos a ver. Que, por ejemplo, podemos tener, vamos a dibujar de nuevo nuestro sistema de coordenadas. Y vamos a dibujar nuestro rectángulo, ¿no? Nuestro primer rectángulo que sea aquí. Pup, pup. Y nuestro segundo rectángulo que esté, digamos que ahora aquí, que se solapen, ¿no? Que sea algo así, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cuál es el problema? Si quisiéramos hacer la misma estrategia que hicimos como con el caso anterior, de primero calculamos esta área, que vamos a ponerle, digamos, que se llame A1, y luego calculamos esta otra área, que vamos a decir que se llame, no sé, ¿qué nos gusta? Pues A2, ¿no? A2. Nuestra respuesta no va a ser simplemente A2 más A1. ¿Y por qué no? Porque nota que esta área que tenemos encerrada, esta área como que yo le llamo el área de la intersección, la estamos contando dos veces. Una vez cuando contamos el área de área 1 y cuando estamos contando el área de área 2. Eso no parece un 2.
Vamos a ponerles un 2, ¿no? Entonces, la estrategia aquí para tratar de resolver el problema sería justamente, como la estamos contando 2 veces, pues simplemente debemos quitársela pues una vez, ¿no? Entonces, nuestra respuesta debería ser el área 1 más el área 2 menos el área de la intersección. Y bueno, ya vimos cómo el bosquejar el problema es bastante útil porque, pues, primero que nada ayuda a entender un poco mejor el problema, ayuda a pensar de que cuáles son los casos que pueden suceder. Y pues también ya nos dio como una subtarea, ¿no? La subtarea de el problema está resuelto si podemos simplemente calcular el área del primer rectángulo, el área del segundo rectángulo, el área de la intersección y pues nuestra respuesta simplemente va a estar determinada por esta suma, ¿no? Ahora, ¿cómo es que hacemos esto, no? Yo, por lo que quisiera empezar, es, pues, por lo más sencillo, ¿no? Creo que cómo calculamos el área, es lo que pienso yo. ¿Cómo calculamos el área de uno de los rectángulos, no? Podemos poner aquí de que un primer rectángulo que sea x1, y1, y este que sea x2, y2, ¿no? Ahora, esto nos determina este rectángulo. Y para calcular su área, pues sabemos que la fórmula del área de un rectángulo es base por altura, que en este caso la base sería x2 menos x1, y su altura sería y2 menos y1, ¿no? Muy bien. Entonces, pues la respuesta, o sea, el área de este rectángulo sería x2 menos x1 por y2 menos y1, ¿no? Esa sería nuestra respuesta. Ahora, uno estaría tentado a pensar, bueno, entonces ya sabemos cómo calcularlo. Simplemente hacemos nuestro programa, denotamos una variable que sea el área del primer rectángulo y la calculamos como simplemente x2 menos x1 por y2 menos y1. Pero esto nos puede generar problemas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puede ser que tengamos un caso como el siguiente, ¿no? Que tengamos algo tal que así, ¿no? Tengamos que este no es nuestro primer punto. A ver, vamos a ponerle x1, y1. Y vamos a decir que nuestro segundo punto nos va por este lado, ¿no? Digamos. Entonces, vamos a tener este rectángulo de acá, que va a estar dado por las coordenadas x1, y1 y x2, y2, ¿no? Ahora, aquí, nota que sigue siendo cierto que la altura es y2 menos y1. Pero ahora la base no es x2 menos x1, tendríamos x1 menos x2 como respuesta. Entonces, pues si lo hubiéramos intentado hacer usando la fórmula x2 menos x1, no nos hubiera dado la respuesta. Entonces, pues idealmente en el programa, a la hora de programar esto, tendríamos que considerar estos casos. Pero yo lo que voy a hacer, o lo que creo que es intuitivo pensar en hacer, es, mira que yo voy a renombrar unas nuevas variables que me representen, o sea, si tengo mis rectángulos, que me representen estos puntos, ¿no? El punto de la esquina inferior izquierda y la esquina superior derecha del rectángulo 1, y lo mismo que en el otro, ¿no? La esquina inferior izquierda del rectángulo 2 y la esquina superior derecha del rectángulo 2, ¿no? R2. Y bueno, con esto creo que ya podemos empezar a trabajar, ¿no? Vamos a irnos a nuestro código. Muy bien, ya estamos en el código. Aquí tenemos la estructura general de un programa en C++. Y bueno, vamos a iniciar por lo que nos da como entrada el problema, ¿no? Tenemos que guardar las variables que denotan las coordenadas de los rectángulos. Tenemos x1, x2, vamos a decir, y1, x2, y2. Y esto vamos a decir que son las coordenadas de rectángulo 1, ¿no? Ahora, por otra parte, vamos a tener las coordenadas de rectángulo 2, que van a ser vamos a decir x3, y3, x4, y4, ¿no? Muy bien. Y vamos a decir que estas son las coordenadas rectángulo 2. Ahora, pues queremos que el usuario pues guarde estas coordenadas, ¿no? En este caso el usuario es el director. Vamos a tener que sin se guarda en x1, luego se guarda en x2, luego y1,
luego se guarda en x2, luego en y2. Y esto es para el primer rectángulo, ¿no? Ahora para el segundo rectángulo las guardamos en x3, y3. Ahora en x4, y4. Y con esto ya tenemos guardadas nuestras coordenadas de los rectángulos. Ahora, lo que dijimos es que queremos trabajar con estos x1, x2, x3 y así. Es complicado, ¿no? Una manera de ver el problema más sencillo es si trabajamos con la esquina inferior izquierda y la esquina superior derecha, ¿no? ¿Y cómo hacemos esto? Pues vamos a anotar unas nuevas variables. Vamos a ponerle int rec1 para hacer alusión que estamos trabajando con el rectángulo 1. Rec1 x, vamos a ponerle min. Esto denota la coordenada x de la esquina inferior izquierda del rectángulo 1. Luego con esto vamos a anotar rec1, aquí ponemos y. Básicamente es lo mismo, pero ahora para las coordenadas en y. Ahora igual para el rectángulo 1, la coordenada en x, la que está en la esquina superior derecha, la vamos a poner max. Y la que está en la coordenada de las y, de la esquina superior derecha, la vamos a poner las min, igual también max, ¿no? Pero con que es la componente en y. Ok. Para el rectángulo 2 es básicamente lo mismo, así que copiamos y pegamos. Simplemente cambiamos el rectángulo 1 por rectángulo 2 y ya estamos, ¿no? Estaríamos. Va. Y bueno, una vez ya definidos, lo que queremos hacer es, pues, asignarles los valores que les corresponden, ¿no? Y bueno, ¿cómo hacemos esto? Pues tú nota, o sea, si quieres nos volvemos al dibujito por un momento, simplemente para que se note un poquito más. Pues nota que el de la esquina inferior izquierda, básicamente, si esto es, digamos que estos puntos son x1, y1, y digamos que es x2, y2. La coordenada en x de este punto es el mínimo de los x1 y los x2. Y la coordenada en y es el mínimo de los y1 y de los y2. Y lo mismo va a suceder con la esquina superior derecha. En este caso va a ser la máxima de los x1 y de los x2 y el máximo de los y1 y de los y2, ¿no? Entonces, usando esta lógica, nos regresamos a nuestro código y vamos a poner que, en efecto, la coordenada del primer rectángulo en x, de la coordenada de la esquina inferior izquierda, va a ser igual al mínimo de x sub 1, x sub 2. Muy bien. Va. Ahora, en la coordenada, a ver, me parece que estoy teniendo un problema. Vamos a ver qué es lo que sucede. Así rapidito. Rec1 no está definido. ¿Cómo que no está definido? ¿En qué parte lo estoy usando? Ah, acá está. Va. Ese era el problema. Ok. Y luego tenemos... Bueno, sí. Ok, luego la de la coordenada en y es igual. Va a ser el mínimo de y1, y2. ¿Va? Lo cerramos. Ahora, el rectángulo... bueno, del rectángulo 1, rec 1, la coordenada en x, la máxima, va a ser igual al máximo de las componentes en x. Vamos a tener x1, x2. Y por otro lado vamos a tener que aquí me sobró un guión. ¿Listo? ¿Listo? Ahora la coordenada en y de la esquina superior derecha será igual de nuevo al máximo de y1, y2. ¿Va? Vamos a copiar y pegar porque va a suceder que para el rectángulo 2 va a ser básicamente lo mismo. Así que aquí nomás cambiamos rec 1 por rec 2. Y las coordenadas que comparamos son la x3 y la x4. La y3 y la y4. Y más de lo mismo. x3, x4, y3, y4. ¿Va? Y listo. Ya tenemos
nuestros puntos renombrados. Y nota que una vez ya tenemos esto, ya podemos iniciar a calcular cuánto es el área de nuestro primer rectángulo, ¿no? El área vamos a anotarla con A sub 1 y vamos a ponerle, esto es el área del rectángulo 1. La podemos simplemente calcular como base por altura, que va a ser igual a rec, vamos a ponerlo así, la base va a ser rec 1 x max menos, vamos a quitar los paréntesis, no, bueno sí, se los tenemos que dejar, menos, aquí me sobró un guión, menos rec 1 x min, ¿va? Y esto se está multiplicando por el rectángulo 1, la coordenada y, que es la altura del max, menos rec 1 y min, ¿va? Así tenemos base por altura del primer rectángulo, así obtenemos el área. Ahora vamos a anotar por int a sub 2 al área del rectángulo 2. Y este simplemente lo calculamos básicamente igual. Es más, creo que podemos copiar y pegar porque va a ser lo mismo. Simplemente vamos a tener que cambiar rectángulo 1 por rectángulo 2. Va a ser rectángulo 2 menos rectángulo 2, bla bla, todo parece ser igual. Así es. Muy bien. Ok, entonces ya aquí ya tenemos casi todo el problema, ¿no? Ya pudimos reescribir las coordenadas de los rectángulos de una manera que se entiende mejor. También pudimos calcular el área de los dos rectángulos, simplemente falta el área de las intersecciones. Y bueno, la vamos a ir definiendo, vamos a decir que a sub 3 denota, vamos a definirla, int a sub 3 área de la intersección. Ahora, tenemos que pensar cómo es que podemos calcular esto, ¿no? Y para ello, vámonos de nuevo a los dibujos, ¿va? Nos vamos a los dibujos y queremos pensar cómo es que podemos calcular el área de la intersección. Va. Pues hagamos casos, ¿no? Podemos tener algo tipo que tenemos nuestros rectángulos así, o sea, se intersectan aquí. Podemos tener que uno está contenido en otro, por ejemplo. También podemos tener, digamos, algo como que, no sé, está el dibujo tal que así. ¿Y qué otra cosa? No sé, digamos que están separados, ¿no? Este caso también puede suceder. Ahora, pues idealmente lo que queremos calcular es, pues, estos puntos de acá, ¿no? Los puntos de la intersección de estos dos rectángulos, ¿no? Aquí no hay intersección. Va. Entonces, aquí la observación que yo puedo hacer es, o sea, después de hacer estos dibujos, es que nota que la coordenada en X de este punto es el máximo de la coordenada en X de los que están hasta la izquierda, ¿no? O sea, de estos que están hasta la izquierda, los lados que están hasta la izquierda. ¿Qué va a suceder de este lado? Igual, la coordenada en X de este punto es el máximo de las coordenadas en X que están a la izquierda, ¿no? Aquí va a suceder lo mismo, va a suceder que la coordenada en X de este punto va a ser igual al máximo, ¿va? Por otra parte, la coordenada en X de este punto va a ser el mínimo de las coordenadas en X que están hasta la derecha, ¿va? Aquí también va a suceder lo mismo, o sea, es el mínimo de las coordenadas en X que están hasta la derecha. Y, por ejemplo, ahora, si quisiéramos calcular la coordenada en X de este punto, nota que va a ser el máximo de las coordenadas en Y que están hasta abajo. Aquí también el máximo de las coordenadas en Y que están hasta abajo. El máximo de las coordenadas en Y que están hasta abajo. Y finalmente, si quisiéramos calcular esta coordenada arriba, la Y, nota que la podemos calcular como el mínimo de las coordenadas en Y que están hasta arriba. Las coordenadas en Y que están hasta arriba, las coordenadas en Y que están hasta arriba, ¿no? Y
Para este caso que no hay intersección, igual podemos seguir el mismo, o sea, este caso también podemos seguir el mismo principio, solo nota que, por ejemplo, aquí la supuesta intersección debería ser el mínimo de estos dos, que nos va a dar como resultado pues este ladito de acá, esta coordenada. Y si quisiéramos calcular, por ejemplo, ahora este lado, con nuestra reglita, debería ser el máximo de los que están hasta acá. Pero aquí entonces tenemos como que para que haya intersección, este lado debería estar a la izquierda de o sea, deberían de estar como de esta manera. Entonces, cuando hagamos una cuentita nos va a quedar un número negativo y pues con eso ya sabremos si se están intersectando o no se están intersectando, ¿va? Ahora, vamos a ver cómo podemos programar esto en C++, ¿no? A ver, nos volvemos al código. Vamos a ver cómo nos devolvemos. Ok, aquí ya debería aparecer. Va, listo. Regresamos al código y queremos implementar esto, ¿no? Yo lo que voy a hacer es que primero que voy a definir una nueva variable que le voy a llamar base. Simplemente lo voy a llamar base, ¿no? Y voy a decir que es la base de la intersección. Y es más, de pasada también vamos a definir altura. Int, que vamos a hacer altura, que sea altura de la intersección. Ahora, con las observaciones que hicimos previamente, podemos notar que la base va a ser igual a, o sea, para el caso en el que hay intersección, simplemente va a ser el mínimo de los x que están hasta, bueno, del rectángulo 2, x max, coma, rectángulo 1, x max, o sea, el mínimo de los que están hasta la derecha, menos, hasta este lado, menos el máximo de los que están hasta la izquierda, o sea, que sería el máximo de los rectángulos, vamos a ponerle 2, x min, rect 2, x min. Bueno, aquí debería ser rectángulo 1. Y lo multiplicamos. Ahí cerramos. Y para la altura va a suceder básicamente lo mismo. Es más, vamos a copiar y pegar. Como me encanta copiar y pegar a mí. Entonces vamos a poner la altura. Va a ser igual al mínimo del rectángulo 2, pero ahora va a ser la componente en Y. La componente en Y. La componente en Y. La componente en Y. Y bueno, así se calcula para el caso en el que sí tenemos una intersección, ¿no? Estos números nos van a quedar positivos. Pero también vimos que cuando tenemos que no hay intersección, estos números simplemente van a dar un número negativo. Entonces, en lugar de hacer más casos o poner un if, un condicional, lo que sea, un truco que podemos hacer es, podemos decir que la base sea el máximo de 0 y este número que nos va a resultar. Y también vamos a decir lo mismo para la altura. La altura va a ser el max igual al máximo de 0 y ese nuevo número que nos está recuperando, ¿va? Y con esto, pues, teniendo la base y la altura, podemos calcular el área de la intersección. Entonces vamos a poder decir que a sub 3 va a ser igual a base por altura. Y bueno, si ya tenemos el área del primer rectángulo, el área del segundo rectángulo y la área de su intersección, podemos calcular nuestra respuesta, que simplemente va a ser a sub 1 más a sub 2, como dijimos, menos el área de la intersección, ¿va? Menos a sub 3. Y vemos que todo esté bien, compilamos el código. Y algo que siempre es buena costumbre hacer, bueno, o sea, en el problema nos vienen ya los numeritos, ¿no? O sea, lo que debería darnos nuestra entrada y nuestra salida. Entonces, pues sustituimos. Vamos a ponerle que deberían ser el 1, 1, 3, 4, 2. Y vamos a regresarnos a ver. Era... ¿qué otros números? El 3, 6, 7. Va. Vámonos al código. Vamos a ponerle 3, 6, 7. Nos debería dar 21, que en efecto nos da.
Entonces parece que todo va bien. Entonces copiamos esto, lo tomamos, vamos al Visual Studio Code y digamos que lo vamos a poner, vamos a irnos a este lado, vamos a hacer New Submission. Yo lo tenía, a ver, vamos a ponernos de este lado, vamos a pegar lo que escribimos, vamos a poner este sí compilador y lo vamos a enviar. Vamos a ver qué nos dice. Y en efecto, parece ser que tiene 100% y pues sería como hemos completado el problema. Ahora, ¿qué estaría bien? Como recapitulación, ¿qué fue lo que hicimos? Lo primero que hicimos fue leer el problema, o sea, tratar de entender cuál era el contexto, cuál era la tarea, las entradas que nos iban a dar y cuál es la salida que deberíamos de conseguir, ¿no? Luego hicimos unos bosquejos para entender cómo es que se comportaba el problema, cuáles eran algunos problemas que podemos llegar a tener, algunos casos, encontramos esta subtarea, ¿no? De que el problema está resuelto si calculamos el área 1, el área 2 y el área de la intersección. Hicimos aquí unas maniobras y luego ya nos fuimos al código, ¿no? En el código, básicamente, lo que hicimos, pues fue justo de que pedir las entradas a la persona, codificar esto de que denotamos el área de, ¿cómo se llama? Las esquinas superior derecha y la esquina inferior izquierda. Y pues con esto lo resolvimos, ¿no? Y este es más o menos como el proceso mental que una persona sigue para tratar de resolver uno de estos problemas de Olimpiada, ¿no? Y bueno, creo que eso sería todo por hoy. Espero sigas haciendo trabajos en la página de Omega. Sigue siendo problemas, entre más mejor. Y nos vemos en el siguiente video. Chao.